20 de junio de 1947. Al caer la noche en Beverly Hills, un hombre se acomoda en el salón de una mansión elegante. Su nombre: Benjamin Siegel, conocido por sus aliados como Bugsy, temido por sus enemigos simplemente por su mirada. Poco antes, había llegado desde Las Vegas, dejando atrás el nuevo proyecto que soñaba transformar en el paraíso del juego moderno. A su lado, un socio cercano, testigo involuntario del instante en que la historia daría un giro mortal. Sin advertencia alguna, una ráfaga de disparos irrumpe la calma. El cristal estalla. Siegel cae hacia atrás. 2 proyectiles le atraviesan la cabeza. Otro impacta en su torso. Uno más, devastador, le arranca el ojo izquierdo. En segundos, el salón se convierte en un escenario sangriento. Así terminaba la vida de uno de los hombres más influyentes del crimen organizado estadounidense. Pero su muerte no fue un simple ajuste de cuentas. Fue un mensaje. Un cierre violento a una historia escrita con ambición, traiciones y decisiones fatales. Cómo un hombre que ayudó a moldear el destino de Las Vegas acabó ejecutado con tanta precisión. ¿Qué secretos arrastraba su pasado? Para entenderlo, hay que volver al inicio. A los días en que Siegel no era aún leyenda, sino un joven en busca de poder en las calles de Nueva York. Detrás de cada rostro en blanco y negro, detrás de cada apellido grabado en un acta olvidada, hay una historia que espera ser descubierta. Para muchos, la genealogía es solo una curiosidad. Para otros, se convierte en una auténtica obsesión. Hoy, gracias a la tecnología, explorar el pasado familiar es más accesible que nunca. Existen plataformas que permiten reconstruir árboles genealógicos completos, identificar conexiones perdidas y dar vida a documentos que, durante décadas, permanecieron archivados en silencio. Incluso, es posible rastrear ancestros que vivieron en los lugares más inesperados, desde pueblos remotos del norte de África hasta barrios populares de Nueva York en los años 20, justo cuando el crimen organizado comenzaba a modelar la historia de Estados Unidos. Algunos descubren que tienen raíces cerca de Las Vegas, otros que sus antepasados participaron en los primeros desarrollos que transformaron ese desierto inhóspito en una metrópolis de neón. Y si a eso se le añade la posibilidad de ver esas antiguas fotografías cobrando color o incluso movimiento gracias a la inteligencia artificial, la experiencia se vuelve casi mágica. La historia personal, muchas veces, guarda secretos tan fascinantes como cualquier novela de gánsteres. Basta con mirar hacia atrás para entender mejor quiénes somos hoy. Brooklyn, principios del siglo XX. En uno de sus barrios más humildes, un niño nace en el seno de una familia judía recién llegada de Europa Central. Sus padres, como tantos otros inmigrantes, llegaron a Estados Unidos impulsados por la promesa de un futuro mejor. Pero pronto descubren que ese sueño americano exige sacrificios dolorosos. En un apartamento minúsculo, compartido con varios hijos, la familia lucha por sobrevivir. A pocas calles, el East River traza una frontera simbólica entre la miseria y las promesas de Manhattan. Del otro lado del puente, el Lower East Side se convierte en una mezcla efervescente de culturas, lenguas y oportunidades, legales o no tanto. En ese entorno áspero, la infancia se convierte en una carrera de fondo. Algunos persiguen la estabilidad a través del estudio. Otros, como Benjamin Siegel, comienzan a sospechar que las reglas del sistema no fueron diseñadas para ellos. Ben pronto entiende que la calle tiene sus propias leyes. Observa, aprende, actúa. El lenguaje del respeto se gana con gestos rápidos, decisiones audaces y una determinación sin tregua. Su mundo no está hecho de libros ni de promesas institucionales, sino de alianzas callejeras, de instinto de supervivencia y de una ambición que no admite límites. En ese escenario urbano, donde cada esquina puede ser una amenaza o una oportunidad, Ben Siegel empieza a escribir su propia versión del ascenso social. Fue en esas calles que Ben comenzó a construir su propio camino hacia el poder, no uno marcado por diplomas o ascensos laborales, sino por movimientos arriesgados, decisiones contundentes y una ambición desmedida.
Su sueño americano no se encontraba en oficinas ni aulas, sino en las grietas del sistema, donde las reglas podían torcerse o romperse. Junto a un grupo de jóvenes tan desesperados como decididos, organizó una red rudimentaria de extorsión. Su método era tan directo como brutal: volcar los carros de vendedores ambulantes para luego ofrecerles protección a cambio de una cuota. $1 bastaba para comprar seguridad, un comienzo modesto. Pero para ellos ya era poder. Con el tiempo, pasaron del chantaje a los juegos de azar callejeros. Montaron partidas improvisadas en los callejones y bajo faroles rotos. Aprendieron que quien dirige el juego gana más que quien apuesta. Ese instinto empresarial aplicado al crimen se convirtió en su carta de entrada a un mundo más grande. Fue en una de esas refriegas callejeras donde el destino lo cruzó con Meyer Lansky, un joven escurridizo, calculador, que como él, entendía que el verdadero poder no se pedía, se tomaba. Disputaban por un arma caída cuando el silbato de un policía los obligó a huir. De esa huida nació una alianza. Lansky tenía la mente fría, Siegel, la furia contenida. Juntos, serían imparables. Con el tiempo, la violencia de Ben lo haría temido incluso entre los suyos. Su apodo, Bugsy, una alusión a su carácter impredecible, comenzó a circular entre los callejones. Pero cuidado con pronunciarlo delante de él. Quienes lo hicieron, rara vez repitieron el error. A medida que los años avanzaban, el mundo criminal de Nueva York comenzó a prestar atención a una dupla que no encajaba con los moldes tradicionales. Ben Siegel y Meyer Lansky se complementaban como dos piezas opuestas de una máquina perfectamente calibrada. Uno era pura tensión y acción. El otro, cálculo meticuloso y visión estratégica. Juntos, crearon una red delictiva independiente, pequeña pero ambiciosa, dedicada a atracos, robos de joyas, automóviles y operaciones de contrabando. No buscaban volumen, buscaban impacto, y lo lograban. Lansky organizaba, planificaba, pensaba en el mañana. Siegel ejecutaba con rapidez y brutalidad. Mientras uno dibujaba mapas mentales, el otro atravesaba puertas con una pistola en la mano. Todo cambió con la llegada de una nueva era, la prohibición. Cuando el gobierno decidió ilegalizar la venta de alcohol, abrió sin querer el mayor mercado negro del siglo XX. El licor se convirtió en oro líquido, y donde había oro, había guerra. En ese contexto, surgió una figura que cambiaría sus destinos: Arnold Rothstein. Hábil, refinado y despiadado, Rothstein era conocido por su participación en el amaño de eventos deportivos, pero su verdadera especialidad era identificar talento delictivo. Y en Siegel y Lansky vio algo más que simple ambición, vio una estructura. Bajo su tutela, los jóvenes emprendieron una operación encubierta. Fundaron un modesto negocio de alquiler de camiones en Manhattan. Oficialmente, transportaban mercancías. En realidad, movilizaban miles de cajas de alcohol ilegal, abasteciendo bares clandestinos por toda la ciudad. La fachada era impecable, el negocio lucrativo, y la reputación de ambos no tardó en crecer. En los círculos donde el silencio era oro y la lealtad se compraba con sangre. Bajo la apariencia de una simple empresa de transporte, Siegel y Lansky habían creado una red eficiente de distribución de alcohol ilegal. Los camiones circulaban día y noche, cargados con mercancía que tenía como destino los bares clandestinos más exclusivos de Nueva York. Detrás de cada entrega, una operación milimétrica y un riesgo constante. A los 21 años, Benjamin Siegel ya sabía lo que era el éxito. Su historial delictivo incluía agresiones, tráfico de drogas, contrabando, robos organizados, juegos ilegales, incluso sospechas de asesinato. Pero a pesar de todo, jamás pisó una celda por más de unas horas. Su protección provenía de los niveles más altos del crimen organizado. Rothstein y otros padrinos sabían mover los hilos del poder, sobornar a jueces, silenciar a testigos. Bugsy, protegido y útil, se convirtió en un rostro conocido en los lugares donde el crimen y la élite social se rozaban sin fricciones.
Con el dinero comenzaron a llegar los lujos. Siegel se instaló en una de las suites más exclusivas del Waldorf Astoria. Se paseaba por los pasillos del hotel como si fueran pasarelas, apareciendo a la hora exacta para el desayuno o para una cita con el barbero, solo para dejarse ver. Su presencia comunicaba algo claro. Había cruzado de bando. Ya no era el joven de Brooklyn. Ahora pertenecía al mundo de los ricos y peligrosos. Su físico ayudaba. Tenía la elegancia de una estrella de cine y una sonrisa capaz de desarmar o de intimidar. Las mujeres lo adoraban. Los hombres lo temían. Pero todos, sin excepción, sentían que tras su porte impecable latía una amenaza constante. En 1929, se casó con Esther Krakauer, una joven judía de carácter sereno. El matrimonio fue también una declaración de imagen. Juntos se mudaron a una residencia señorial en los suburbios de Scarsdale, donde la clase alta neoyorquina vivía aislada del bullicio. Allí, entre jardines perfectos y vecinos respetables, nacía una familia, mientras su vida en la ciudad seguía envuelta en sombras. En una época en la que los suburbios más exclusivos de Nueva York eran dominio casi exclusivo de protestantes blancos de origen anglosajón, Benjamin Siegel logró lo impensable: establecerse con total confianza en Scarsdale, una comunidad reacia a aceptar forasteros. Allí, entre calles silenciosas y mansiones impecables, criaba a sus 2 hijas junto a Esther, mientras cada mañana recorría el camino de regreso a la ciudad para ocuparse de sus negocios ilegales. Esa duplicidad, vivir como un ciudadano ejemplar en apariencia mientras dirigía operaciones criminales en las sombras, se convirtió en su norma. Era el esposo atento, el padre presente, y también el ejecutor temido, el cerebro tras actividades que pocos se atrevían siquiera a mencionar. Con el tiempo, su red de influencia creció, y con ella, la necesidad de alianzas más sólidas. Fue entonces cuando su camino se cruzó definitivamente con el de Charles Lucky Luciano, un joven ambicioso que ascendía con fuerza en la mafia italiana. Luciano veía el crimen como una industria y creía en la organización, en la eficiencia, en un nuevo modelo de poder. Pero había un obstáculo: la vieja guardia, una generación de líderes mafiosos apegados a tradiciones, códigos obsoletos y disputas personales que impedían cualquier evolución. A comienzos de los años 30, 2 nombres dominaban esa vieja escuela: Joe, el jefe Maseria, y Salvatore Maranzano. En lugar de consolidar el poder, ambos se enfrascaban en una guerra sangrienta que debilitaba la estructura mafiosa y abría espacio para que jóvenes como Luciano pudieran moverse. Luciano decidió entonces cortar de raíz el problema. En abril de 1931, organizó una cita con Maseria en un restaurante de Coney Island. Salió de la mesa con una excusa banal, y segundos después, 4 balas terminaron con la vida del capo. El mensaje estaba claro: la nueva era había comenzado, y los viejos líderes ya no tenían cabida. La eliminación de Maseria abrió el camino para un nuevo liderazgo. En teoría, el siguiente en la línea era Salvatore Maranzano, pero Luciano ya tenía otro plan en marcha. No pensaba reemplazar una figura autoritaria por otra. Pensaba en algo mucho más ambicioso: transformar la mafia en una estructura empresarial. 5 meses después del asesinato de Maseria, Maranzano también fue eliminado. Un grupo de sicarios, disfrazados de agentes del gobierno, ingresó a su oficina y lo ejecutó sin dejar rastro. Detrás de la operación, la mano invisible de Luciano y el brazo ejecutor de Siegel. Con ambos jefes tradicionales fuera de juego, Luciano tomó el control absoluto del crimen organizado en Nueva York. Pero en lugar de ejercerlo como un dictador, lo reorganizó bajo un modelo corporativo. Nació así la Comisión, un consejo compuesto por los principales líderes de cada familia mafiosa. Su función: supervisar y regular todos los negocios ilegales del país, desde el tráfico de alcohol hasta la prostitución, pasando por el juego y las apuestas clandestinas. Por primera vez, la mafia ya no era un asunto exclusivamente italiano. Luciano abrió las puertas a judíos como Lansky y Siegel, e incluso a irlandeses. Su lógica era simple:
Si generas dinero, eres bienvenido. El apellido y el linaje no importaban, solo importaban los resultados. Este nuevo modelo, inspirado en los principios del capitalismo estadounidense, tenía una regla no escrita pero inquebrantable. La ley era un obstáculo que debía sortearse, y la violencia, una herramienta tan legítima como cualquier contrato. Y en ese escenario, Benjamin Siegel se convirtió en una figura clave. Tenía lo que pocos podían ofrecer: una presencia intimidante, una reputación que infundía respeto y una habilidad natural para cerrar acuerdos o hacerlos cumplir, si era necesario, con métodos más contundentes. Su instinto para la violencia, afinado como un arma más, lo llevó a asumir uno de los roles más temidos dentro del crimen organizado: líder de las operaciones de asesinato por encargo. Aquel escuadrón, conocido por la prensa como Murder, Inc., funcionaba como una máquina silenciosa y letal. Cuando se necesitaba eliminar a alguien, no bastaba con enviar soldados. Siegel iba al frente, no delegaba, disfrutaba estar allí, en el momento exacto en que la vida del objetivo se extinguía. Para él, la violencia no era solo una herramienta, era un refugio, una forma oscura de afirmación personal. Pero el tiempo en Nueva York comenzaba a agotarse. En 1935, el fiscal especial Thomas Dewey lanzó una ofensiva sin precedentes contra la mafia. Su objetivo principal, Charles Lucky Luciano, el mismo Luciano que había elevado a Siegel. Luciano cayó. Fue arrestado y condenado por explotación sexual, en un juicio estratégico que buscaba no solo castigar, sino enviar un mensaje inequívoco: nadie estaba por encima de la ley. Siegel, al ver a su mentor tras las rejas, entendió que la presión también lo alcanzaría. Su estilo llamativo, sus trajes excéntricos y su presencia constante en lugares públicos lo convertían en un blanco fácil. La atención mediática, que tanto le gustaba, comenzaba a ser una amenaza. Y entonces, el contexto nacional cambió. Con el fin de la ley seca en 1933, el mercado ilegal del alcohol que había sostenido la fortuna de la mafia se desmoronó. Había que buscar nuevas fuentes de ingresos, nuevos territorios, nuevas oportunidades. Y fue así como Siegel puso la mira en un lugar inesperado: la costa oeste. Con el cierre definitivo de la era del alcohol clandestino, la mafia se vio obligada a reinventarse. El juego, aún incipiente en muchas regiones, empezó a mostrar un potencial inexplorado. Mientras Meyer Lansky se desplazaba discretamente a La Habana para desarrollar una red de casinos bajo protección política, Siegel optó por algo distinto. Para alguien como él atractivo, elegante, carismático, no había lugar más prometedor que Hollywood, la ciudad de las estrellas, con su brillo superficial y su culto a la apariencia, parecía hecha a su medida. Y no tardó en demostrarlo. A su llegada a la costa oeste, recibió una instrucción clara: tomar el control de los negocios ilegales en la región, y lo hizo con la misma eficacia que en Nueva York. Primero se apoderó de las apuestas clandestinas, luego de los circuitos de prostitución y del tráfico de drogas. Con billetes en la mano y una sonrisa desarmante, sobornó a policías, compró voluntades políticas y se instaló en una fastuosa residencia en el corazón de Beverly Hills. Ben Siegel convirtió el crimen en una operación de lujo. Gastaba sin medida, frecuentaba los clubes más exclusivos y se movía entre celebridades como si él mismo fuera una. Y en parte, lo era. Su rostro estaba en las portadas, sus fiestas en los rumores y su influencia en cada mesa donde se apostaban miles de dólares. No pasó mucho tiempo antes de que formara lazos con figuras de la industria del cine, actores, productores, magnates de los estudios. Compartía cenas con Clark Gable, brindaba con Jack Warner, bailaba con Jean Harlow, pero su interés por Hollywood iba más allá del glamour. Veía algo más, un modelo de negocio, un espejo del poder que él mismo buscaba construir. Y en ese escenario de lujo y excesos, Benjamin Siegel encontraba el terreno perfecto para desplegar su siguiente gran ambición. En medio del frenesí de Hollywood,
Siegel empezó a desarrollar un interés inesperado: el cine. Algunos incluso aseguran que llegó a ser una prueba frente a cámara, seducido por la posibilidad de ser él mismo una estrella. Pero su fascinación iba mucho más allá del ego. Lo que realmente veía era un negocio colosal, una fábrica de dinero, poder e influencia. En ese entorno de avenidas impecables, palmeras perfectamente alineadas y mansiones resplandecientes, Ben se movía como pez en el agua. Había dejado atrás, no solo geográficamente, sino emocionalmente, las calles oscuras y pestilentes del Lower East Side. El contraste no podía ser más marcado, de la pobreza más cruda a la opulencia absoluta. Aunque su esposa y sus hijas vivían en una elegante propiedad de Los Ángeles, su atención ya no estaba allí. Vivía volcado en las fiestas, en los excesos, en las relaciones públicas, cuidadosamente calculadas. Su vida era un desfile constante de celebridades, cócteles, apuestas y conversaciones susurradas en salones privados. Entre todas las mujeres que pasaron por su vida en esa etapa, una en particular destacó por encima del resto: Dorothy Di Frasso. Nacida en Estados Unidos pero casada con un noble italiano, Dorothy se había reinventado como figura de la alta sociedad europea. Su unión con Siegel fue tan improbable como magnética: la dama aristócrata y el gángster de lujo, dos mundos que, contra todo pronóstico, se entendieron. En uno de sus viajes a Europa, Dorothy invitó a Siegel a la villa familiar en Roma, un lugar cargado de historia y refinamiento. Pero el viaje, que prometía ser idílico, tomó un giro inesperado cuando coincidieron en la residencia con dos de los jerarcas más siniestros del régimen nazi, Joseph Goebbels y Hermann Göring. Al enterarse de su presencia y recordando sus propias raíces judías, Siegel estalló en furia. Según testimonios posteriores, estuvo a punto de sacar su arma en plena sala aristocrática para acabar con ellos allí mismo. Fue solo la intervención fría y diplomática de Dorothy lo que evitó una catástrofe internacional. Una escena que revelaba, una vez más, que debajo del traje caro y la sonrisa encantadora, vivía un hombre impulsivo, incontrolable y peligrosamente impredecible. Asesinar a dos figuras clave del régimen nazi en suelo italiano, dentro de una villa de la nobleza europea, habría generado una tormenta diplomática sin precedentes. Dorothy logró contenerlo, pero aquel momento dejó al descubierto algo esencial. Ben Siegel no era solo un criminal vestido de diseñador, era una bomba emocional, guiada por impulsos que ni él mismo sabía prever. Poco después, en noviembre de 1939, su pasado volvió a llamar a la puerta. En Nueva York, el fiscal Thomas Dewey intensificaba su ofensiva contra el crimen organizado. La presión hacía estragos. Muchos miembros de la mafia comenzaron a hablar, intentando reducir sus condenas. Y un nombre surgió en varias declaraciones: Harry Big Greene Greenberg, un antiguo cómplice de los años de sangre y plomo. Greenberg había escapado a Los Ángeles con la esperanza de que la distancia lo mantuviera fuera de peligro. No sabía que allí, el rey era precisamente Ben Siegel. La orden llegó desde lo más alto: eliminarlo. Podía haber enviado a otros. Disponía de hombres entrenados, eficientes, leales. Pero esta vez era diferente. Era personal. Tomó un avión a California, investigó cada movimiento de Greenberg, esperó el momento adecuado. Y cuando lo consideró oportuno, apretó el gatillo con sus propias manos. Pero algo falló. Información confidencial, quizá una traición interna, llegó a la policía. Y esta vez no bastaron los sobornos. No hubo protección suficiente. El nombre de Ben Siegel apareció en los documentos oficiales. Por primera vez, el sistema parecía estar dispuesto a enfrentarlo sin rodeos. Y el resultado fue inevitable. Ben Siegel, el hombre que había sorteado la ley durante años, fue formalmente acusado de asesinato. Cuando la justicia de Los Ángeles anunció formalmente la acusación de asesinato contra Benjamin Siegel, la ciudad entera contuvo el aliento. Pero la reacción de Ben no fue la esperada. Indignado
Exigió al fiscal la devolución de una suma nada despreciable que él mismo había aportado, de forma encubierta, a su campaña electoral. Y lo más sorprendente es que el fiscal cumplió. Oficialmente, Siegel aguardaba su juicio desde una celda. En la práctica, su vida no se alteró demasiado. Comenzaron a circular rumores inquietantes. Lo veían salir a cortarse el cabello con su barbero habitual, comer en restaurantes elegantes, pasearse por zonas exclusivas acompañado de mujeres imponentes. Durante el día, era un hombre libre. Solo regresaba a su celda por las noches, como si aquello no fuera más que una formalidad. Desde sus días en el Lower East Side, Siegel había convertido la evasión de la ley en un arte, y esta vez pensaba repetir la fórmula. Pero los fiscales no estaban dispuestos a perder. A diferencia de procesos anteriores, comenzaron a preparar su caso con precisión quirúrgica. Junto a las autoridades de Nueva York, pusieron bajo custodia a 3 testigos clave, cuya identidad se mantuvo en reserva. Solo se los conocía por las letras X, Y y Z. El testigo, Y, resultó ser alguien cercano, William Willie Ross, cuñado de Siegel, y presunto cómplice en el asesinato de Greenberg. La sangre no bastó para comprar su silencio. Pero Ben, que siempre había desconfiado del arrepentimiento, actuó antes de que su testimonio llegara a la corte. Y lo hizo como siempre, con una decisión definitiva. Ross fue eliminado de forma fulminante. Nadie habló de ello abiertamente, pero en los círculos judiciales comprendieron el mensaje. Solo quedaban 2 testigos, ambos bajo protección estricta en algún punto de Nueva York. Entonces ocurrió algo aún más inquietante. El testigo X cayó desde la ventana de un hotel. Las versiones oficiales hablaron de accidente, tal vez suicidio. Pero para quienes entendían los códigos del bajo mundo, el mensaje era nítido. Nadie estaba realmente a salvo. Con un único testigo sobreviviente y sin pruebas físicas contundentes, los fiscales no tuvieron más opción que archivar el caso. Una vez más, Siegel había escapado ileso. La justicia, otra vez, había llegado tarde. Y fue justo en ese momento, cuando celebraba su nueva victoria legal, que apareció en su vida alguien que la transformaría para siempre: Virginia Hill. Virginia no era una mujer cualquiera. Provenía de un pequeño pueblo rural en Georgia, pero su ambición la había llevado, desde muy joven, al corazón del crimen organizado. En 1933, se trasladó a Chicago seducida por el brillo de la Exposición Universal y por algo más profundo, la promesa de poder. Aprendió rápido. Primero como camarera en un restaurante frecuentado por mafiosos, luego como mensajera, y más tarde como operadora de confianza para hombres cercanos a Al Capone. Blanqueo de dinero, apuestas, transporte de drogas. Lo que hiciera falta, lo hacía con elegancia y precisión. Fue recompensada como sabía exigirlo, con joyas, pieles y sobres llenos de efectivo. Pero jamás se dejó reducir a una acompañante. Su mente estratégica y su carisma le dieron un lugar en la estructura. Virginia no quería ser sombra de nadie, ni siquiera de Capone. A mediados de los años 30 fue enviada a Nueva York, donde conoció a Joe Adonis, el indiscutible líder de los juegos ilegales. Supo al instante que él era una figura clave y lo conquistó. Pero el destino tenía reservado para ella un vínculo aún más explosivo, y su nombre era Benjamin Siegel. Aunque mantuvo una relación con Joe Adonis, la conexión entre Virginia y Bugsy fue inmediata y feroz. Eran enemigos en los negocios, rivales en el poder y ahora en el amor. Siegel no lo dudó. Cuando la vio, solo pensó en una cosa: arrebatársela a Adonis. Bastó una sola noche. La atracción fue brutal, magnética, casi peligrosa. Pero los tiempos no estaban alineados. Siegel debía regresar a Los Ángeles. Virginia, por su parte, volvió a sus funciones en el este. El reencuentro llegó años después. A finales de los años 30, cuando Siegel ya controlaba buena parte del submundo criminal de la costa oeste, Virginia fue enviada a California por los jefes de Chicago. Su misión: potenciar el negocio de las apuestas
y reclutar jugadores de alto perfil. Como era habitual en ella, no tardó en destacarse. Se instaló en 2 residencias espectaculares. Una de ellas, la antigua mansión de Rudolph Valentino. La otra, una villa exquisita en el corazón de Beverly Hills. Organizó fiestas deslumbrantes, se codeó con actores, productores y políticos. En ese universo de lujo y secretos, su encuentro con Siegel era solo cuestión de tiempo. Y esta vez, sí coincidieron. Quienes los conocían lo sabían. No se trataba de una pareja convencional. No estaban hechos para complementarse. Estaban hechos del mismo material: fuego, orgullo y exceso. Virginia era impredecible, explosiva. Podía pasar del encanto al estallido en segundos. Ben no era diferente. En ella encontró su reflejo, su reto, su combustible. La relación entre ambos fue intensa, tormentosa e inevitable. Las discusiones entre ellos eran como estallidos de dinamita emocional. Un beso apasionado podía convertirse, segundos después, en una copa volando por el aire. Pero eso era parte del juego. Ben no solo lo toleraba, lo disfrutaba. Cada estallido de Virginia era, para él, una forma retorcida de lealtad ardiente. Eran arrogantes, intensos, peligrosos. Y no les importaba en lo más mínimo lo que el mundo pensara. Vivían bajo sus propias reglas, desafiando la moral, la ley y el equilibrio emocional de quienes los rodeaban. Pero en 1941, la marea comenzó a cambiar. Aunque Ben había logrado esquivar la acusación por el asesinato de Greenberg, los medios no dejaban de acecharlo. Su nombre aparecía en titulares, sus pasos eran seguidos. Y cuando uno vive en la oscuridad de los negocios ilícitos, los focos de la prensa se convierten en armas. Fue entonces cuando, junto a su socio de confianza Moe Sedway, volvió la vista hacia el desierto. A unos 500 kilómetros al este, un lugar polvoriento ofrecía algo más que silencio, una posibilidad. Su nombre era Las Vegas. En ese momento, no era más que un cruce olvidado entre Los Ángeles y Salt Lake City. Algunos bares, un par de moteles y unos cuantos casinos improvisados. Pero desde 1931, el juego era legal allí. Y eso lo cambiaba todo. Donde otros veían un lugar muerto, Ben vio un mapa por escribir. No se fijó en lo que había, sino en lo que podía construir. Un nuevo reino del azar, un santuario de vicio, un Hollywood sin cámaras, más brillante, más corrupto y bajo su dominio. Las Vegas no sería solo un negocio, sería su legado. Ben Siegel, Moe Sedway y la esposa de este fueron los primeros en llegar. Al pisar ese rincón olvidado del mapa, la reacción fue casi unánime. La mujer de Sedway, al observar el paisaje árido y desolado, no pudo evitar preguntarse: ¿qué demonios quieren construir aquí? Era una duda legítima. En aquel momento, nadie apostaba por Las Vegas. Se cuenta que Siegel tuvo una visión: palmeras alineadas, luces de neón reflejadas en piscinas turquesa, cócteles servidos entre risas y el sonido hipnótico de las fichas cayendo sobre mesas de juego. Una ciudad donde el placer no dormía, construida en medio del desierto. Pero la verdad era menos romántica. Siegel no inventó ese sueño, lo adoptó. O mejor dicho, lo tomó prestado. El proyecto no era suyo desde el inicio. Él no fue el arquitecto del paraíso. Fue su oportunista, su promotor y quizás su verdugo. Cuando llegó por primera vez a Las Vegas, a comienzos de los años 40, no encontró promesas, sino polvo. Algunos hoteles destartalados, casinos mediocres y una temperatura capaz de derretir el cañón de una pistola. El juego era legal desde hacía una década, sí, pero nadie veía a esa ciudad como un destino atractivo. Más bien, como un último refugio para perdedores, cowboys cansados o jugadores arruinados. Y sin embargo, el lugar tenía algo. Estaba cerca de Los Ángeles, más accesible que La Habana o Montecarlo. Y lo más importante, era tierra libre de restricciones. Ningún policía se interpondría si sabías a quién pagar. Donde otros veían un cruce de caminos sin futuro, Ben Siegel vio una joya en bruto.
Pero lo que aún no sabía era que, al intentar tallarla, estaba cavando su propia tumba. Las Vegas ofrecía algo que ningún otro sitio podía garantizar: libertad total de movimiento. A diferencia de Florida o Cuba, aquí no había miradas inquisitivas de autoridades estatales. Nadie interfería si organizabas una partida clandestina, siempre que supieras engrasar las manos adecuadas. Los primeros casinos, aunque precarios, ya formaban parte de una red más amplia. A través de líneas telefónicas secretas, se conectaban con casas de apuestas de todo el país, sobre todo en las carreras de caballos. Ese circuito, subterráneo y altamente rentable, fue uno de los primeros que Siegel y Sedway tomaron bajo su control. Pero para Ben, eso era solo el comienzo. Intentó adquirir el Rancho Vegas, uno de los pocos hoteles respetables de la zona. Sin embargo, el propietario, informado sobre la reputación de Siegel, rechazó la oferta de inmediato. No quería involucrarse con la mafia, por muy tentadora que fuera la cifra. Entonces Ben se volcó hacia una opción más accesible: el Casino El Cortez, en pleno centro de la ciudad. Formó un consorcio, inyectó capital, reformó algunas instalaciones y, al cabo de 6 meses, vendió todo con una ganancia notable. Aún así, no estaba satisfecho. Un día, mientras observaba el horizonte distorsionado por el calor del desierto, sus ojos se posaron en una estructura en construcción, a más de 10 kilómetros al sur de la ciudad. El lugar estaba apartado, desértico, pero lo que se levantaba allí tenía potencial. Era un complejo que prometía algo distinto: lujo, exclusividad, grandeza. Su nombre: Flamingo Hotel, Casino. Pero la idea no había nacido en la mente de Siegel. El proyecto pertenecía a Billy Wilkerson, un empresario de Los Ángeles, editor del Hollywood Reporter y dueño de clubes frecuentados por celebridades. Wilkerson soñaba con levantar un palacio del entretenimiento en medio del desierto. Lo que no sabía era que ese sueño estaba a punto de ser tomado por alguien que no solía pedir permiso. Billy Wilkerson tenía una visión clara: crear en pleno desierto un complejo que combinara el lujo europeo con el desenfado del entretenimiento americano. Como restaurador, editor del Hollywood Reporter y dueño de clubes frecuentados por estrellas, sabía lo que atraía a la élite. Pero también arrastraba una adicción silenciosa: el juego. Apostaba todos los días, como quien respira. Rara vez por menos de $500. En algunas noches, llegaba a perder hasta 50.000. Un amigo cercano, consciente del agujero financiero que esto representaba, le lanzó una frase que se volvería legendaria: si vas a perder tanto dinero, al menos que sea en tu propio casino. Así nació el Flamingo, un sueño ambicioso, un hotel de clase mundial, con casino, restaurante, teatro y jardines tropicales, todo en medio del desierto. Pero en enero de 1945, los demonios de Wilkerson volvieron a cobrar su precio. Perdió gran parte de su capital en el juego y la construcción se detuvo. El proyecto, aún en su esqueleto, parecía condenado. Fue entonces cuando Ben Siegel apareció. Con el respaldo de socios poderosos incluidos Lucky Luciano y Meyer Lansky, ofreció lo que Wilkerson no podía rechazar: dinero fresco y promesas de grandeza. En cuestión de semanas, 3 hombres llegaron al sitio de obra: Moe Sedway, Gus Greenbaum y Ben Siegel. A partir de ese momento, todo cambió. Siegel, sin experiencia en construcción ni en gestión hotelera, asumió el control total del proyecto. En poco tiempo, comenzó a afirmar públicamente que el Flamingo era su creación. Para él, no era solo una inversión, era su imperio. Ben Siegel puso todo en juego. Prometió a sus inversionistas que el Flamingo abriría sus puertas el 26 de diciembre de 1946. Un plazo irreal, especialmente para una obra de esa magnitud en medio del desierto. Pero él no aceptaba demoras. Exigía lo mejor, desde los candelabros hasta los grifos de los baños. Cada detalle debía gritar lujo. El problema era que el país acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial. Los materiales escaseaban, los precios estaban por las nubes,
y cada retraso multiplicaba los costos. Pero a Bugsy eso no le importaba. Pagaba lo que hiciera falta, doble o incluso triple, si era necesario. Eso lo convirtió en presa fácil para contratistas sin escrúpulos. Lo engañaron más de una vez. Pagó varias veces por las mismas provisiones. Sin formación en construcción y guiado por su carácter impulsivo, el proyecto se descontroló. El presupuesto inicial, que rondaba el $1.000.000, se disparó a más de 4 en cuestión de meses. Los inversionistas comenzaron a perder la paciencia. Siegel, desesperado, acudió a Meyer Lansky para solicitar nuevos fondos. Pero esta vez, la respuesta fue un no rotundo. En el mundo del crimen organizado, los errores pueden costarse, y los desvíos financieros, más. A medida que los números se volvían rojos, también lo hacía su vida personal. El verano de 1946 marcó otro quiebre. Esther, su esposa, cansada de años de abandono y del romance público con Virginia Hill, lo dejó. Se trasladó a Reno para solicitar el divorcio. Obtuvo una pensión mensual de $600 y la custodia de sus 2 hijas. Pero ni la separación, ni la creciente tensión profesional pusieron freno a la tormenta entre Siegel y Virginia. Su relación era un campo de batalla emocional, y mientras tanto, el reloj avanzaba. A pocos días de la gran inauguración, solo el casino, el restaurante y el teatro estaban operativos. Las habitaciones seguían sin terminar. El mayor riesgo estaba por llegar. El casino, el restaurante y la sala de espectáculos estaban listos, pero las habitaciones, pieza clave del negocio, seguían siendo un esqueleto a medio construir. Los socios más experimentados le suplicaron a Siegel que postergara la apertura. «Es una locura abrir un hotel sin habitaciones», le dijeron. Pero Ben no escuchaba. Nunca lo hacía. El 26 de diciembre de 1946, el Flamingo abrió sus puertas bajo una lluvia torrencial que azotó Las Vegas sin tregua. La noche, que prometía ser un evento de lujo, se convirtió rápidamente en un desastre logístico. Los artistas programados Xavier Cugat y Jimmy Durante se presentaron como estaba previsto. Pero la mayoría de las celebridades invitadas jamás llegó. El mal tiempo impidió el despegue de vuelos desde Los Ángeles. En lugar de una élite glamorosa, el público estuvo compuesto en su mayoría por curiosos locales. Peor aún, no había habitaciones disponibles para alojar a los jugadores. Quienes ganaban o perdían debían marcharse a dormir a otros hoteles. El Flamingo no tenía cómo retenerlos. Durante las semanas siguientes, el establecimiento luchó por mantenerse a flote, pero los números eran demoledores. Cada noche abierta representaba una pérdida mayor. Finalmente, el 1 de febrero de 1947, Siegel decidió cerrar el complejo temporalmente para terminar las obras. Reabrió en marzo, y entonces algo cambió. Ben se obsesionó con cada rincón del lugar. Revisaba personalmente las alfombras, las lámparas, los uniformes del personal. Caminaba por los pasillos como una sombra omnipresente. El Flamingo era su criatura, y la vigilaba con una mezcla de amor enfermizo y paranoia creciente. Poco a poco, el negocio empezó a estabilizarse, pero no lo suficiente. La mafia no se movía por emociones, sino por cifras. Luciano y Lansky exigían resultados concretos. Querían saber qué había pasado con el dinero. El presupuesto se había cuadruplicado. Y para primavera de 1947 comenzó a circular un rumor peligroso. Alguien, quizás Siegel, quizá Virginia, o ambos, estaban desviando fondos. Lucky Luciano, desde su exilio en Italia, no necesitó más señales. Ben Siegel había dejado de ser un activo. Ahora era un riesgo. Conforme avanzaban los meses, la situación se volvió insostenible. Los inversores ya no tenían dudas. El proyecto Flamingo estaba hundiendo más dinero del que generaba y había un único responsable, Ben Siegel. Pero deshacerse de él no era sencillo. Su temperamento impredecible hacía imposible cualquier conversación directa.
No era el tipo de hombre que aceptaría una remoción educada. No podías entrar en su oficina, decirle que quedaba fuera del negocio y esperar que lo tomara bien. La única forma de enviarle ese mensaje era definitiva. Incluso Meyer Lansky, amigo de toda la vida y uno de los principales financiadores del Flamingo, ya no podía protegerlo. Había intentado advertirle, persuadirlo, hacerle entrar en razón, pero Ben lo ignoró, como siempre, y Lansky, con pesar, entendió que no podía detener lo inevitable. Dio un paso al costado. Permitió que otros tomaran la decisión final. La tensión se expandía en todas direcciones, también en su relación con Virginia. El 19 de junio de 1947, protagonizaron una pelea especialmente violenta. Más que una discusión, fue un colapso emocional. Era evidente que algo se había roto para siempre. Al día siguiente, Virginia abordó un vuelo rumbo a París. Según varios testigos, la mafia le había ordenado alejarse. Y ella, que conocía las reglas no escritas del crimen organizado mejor que nadie, entendió perfectamente. No era una recomendación, era una sentencia. Tras la partida repentina de Virginia, Ben Siegel regresó a Los Ángeles para cerrar algunos asuntos pendientes. Era el 20 de junio de 1947, y el día comenzó con una aparente calma. Aquella mañana, visitó su barbero habitual en Beverly Hills para afeitarse y cortarse el cabello. A pesar de las presiones crecientes, se mostraba tranquilo, casi confiado, como si aún creyera que podía mantener el control. Al caer la tarde, se encontró con Alan Smiley, un conocido de sus partidas de póker. De forma improvisada, lo invitó a cenar. Se les unieron Chick Hill, hermano de Virginia, y su novia Jerry. El grupo se dirigió al restaurante preferido de Ben, un elegante steakhouse donde las luces tenues y los sillones de cuero creaban una atmósfera acogedora. Las risas, los brindis, la comida, nada parecía fuera de lugar. Después de la cena, regresaron todos a la residencia de Virginia en Beverly Hills. Era tarde. Chick y Jerry, agotados, subieron a descansar. Ben y Smiley, en cambio, se acomodaron en la sala. Ben hojeaba tranquilamente el periódico. El ambiente era sereno, la noche avanzaba, hasta que, a las 22:30, todo cambió. Desde los arbustos junto a la ventana, emergió una figura. A contraluz, el metal del arma brilló por un instante bajo el farol del jardín, y entonces, el silencio fue roto por una ráfaga brutal. 9 disparos. La primera bala atravesó la cabeza de Siegel, expulsando su ojo derecho al otro lado del salón. La siguiente le destrozó el rostro, quebrándole el cuello, la nariz y el otro ojo. Las 7 restantes perforaron los muebles, las paredes, como si el objetivo fuera borrar todo rastro de existencia. En apenas segundos, Benjamin Bugsy Siegel dejó de existir. Un asesinato tan salvaje como preciso. Pero lo más perturbador aún estaba por revelarse. La muerte fue instantánea. Ben Siegel jamás supo quién apretó el gatillo, pero su ejecución recorrió el país como un trueno seco. Desde Beverly Hills hasta el desierto de Nevada, la noticia estalló con el mismo estruendo que sus últimos disparos. En Las Vegas, las luces del Flamingo siguieron brillando como si nada, pero todos sabían que aquel asesinato no era un crimen cualquiera. Era un mensaje, un aviso mafioso claro, directo, inapelable. El tiempo de Bugsy había terminado. Mientras tanto, Virginia Hill había desaparecido del mapa. Se ocultaba en algún lugar de Europa, fuera del alcance de la prensa y de la justicia. ¿Había sido advertida? ¿Fue cómplice? Nadie lo supo con certeza, ni entonces, ni nunca. Incluso en la muerte, Siegel conservó su aire de grandeza. Fue enterrado en un ataúd plateado de $5,000. Y, sin embargo, apenas 5 personas asistieron a su funeral. Entre ellas, Esther, su exesposa, sus hijas, Bárbara y Millicent, su hermano Maurice, un médico reputado en Hollywood, y su hermana Bessie, su confidente más cercana. El resto del mundo simplemente pasó la página. Virginia intentó rehacer su vida,
Se casó con un instructor de esquí austríaco, se mudó al estado de Washington y tuvo un hijo, pero su pasado no la soltó jamás. En 1950, fue citada a declarar ante el Congreso de los Estados Unidos sobre el crimen organizado y la muerte de Siegel. Negó haber recibido dinero, negó saber algo, pero las dudas persistieron. En 1954, acusada de evasión fiscal, huyó de nuevo a Europa. Y allí, entre las sombras de su exilio autoimpuesto, el silencio se apoderó de su historia. El 24 de marzo de 1966, Virginia Hill fue hallada muerta en su residencia de Koppel, cerca de Salzburgo, Austria. La versión oficial habló de suicidio por sobredosis de somníferos. Otros, en cambio, nunca creyeron en esa explicación. En ciertos círculos del crimen, se murmuraba que Virginia Hill sabía demasiado, que su cercanía con Banksy, sus vínculos con distintas facciones mafiosas y su conocimiento del dinero movido en Las Vegas representaban un riesgo, y que tal vez su destino ya estaba sellado desde el momento en que abordó ese avión hacia Europa. La versión del suicidio dejó más preguntas que respuestas, y mientras la investigación oficial languidecía en callejones sin salida, una incógnita continuó obsesionando a quienes estudiaban el ascenso y la caída de Ben Siegel. ¿Quién apretó el gatillo? Esa noche, en la villa de Beverly Hills, alguien se acercó sigilosamente a la ventana, disparó 9 veces, ejecutó con precisión quirúrgica, y luego desapareció. Desde entonces, han surgido múltiples teorías, cada una tan plausible como polémica. Algunas apuntan a un ajuste de cuentas directo ordenado por la mafia, otras a un asesino contratado por inversionistas estafados. Incluso se ha sugerido una venganza personal disfrazada de operación mafiosa. El entonces jefe de policía de Beverly Hills, Clinton Anderson, llegó a declarar: «Hemos dedicado innumerables horas al caso Siegel, y estamos convencidos de que fue asesinado por sus propios socios, pero nunca hubo pruebas suficientes para identificar al tirador». Hasta el día de hoy, el asesinato de Benjamin Banksy Siegel permanece sin resolver. Y en ese silencio, en ese misterio sin nombre ni rostro, la historia de uno de los gánsteres más emblemáticos del siglo XX encuentra su último capítulo. Una de las teorías más comentadas gira en torno a Eddie Canizaro, alias The Catman. Murió en 1987 por una insuficiencia cardíaca. Pero antes de morir, hizo algo inesperado. Desde su lecho de muerte, convocó a un periodista y a varios agentes federales. Allí, entre respiraciones entrecortadas, confesó haber participado en 7 asesinatos. Uno de ellos, el de Ben Siegel, fue un trabajo limpio, declaró. Me eligieron porque conocía a Siegel y no iba a fallar. Pero sus palabras despertaron tantas dudas como titulares. Canizaro aseguraba haber sido interrogado en el momento del crimen. Sin embargo, no hay ningún registro oficial que confirme ese interrogatorio en el expediente del caso Siegel. Tampoco cuadraba su versión de la huida. Afirmó haber escapado hacia Wilshire Boulevard, pero un testigo, entrevistado horas después de la ejecución, aseguró haber escuchado un automóvil acelerando en dirección contraria, hacia Sunset Boulevard. En el momento de su muerte, Canizaro vivía con su madre en Agora Hills, rodeado de más de 30 gatos. Estaba obsesionado con crear un anticonceptivo felino y había intentado sin éxito conseguir financiamiento entre antiguos mafiosos de Las Vegas para ese proyecto disparatado. La segunda teoría apunta en una dirección completamente distinta. Involucra a un veterano de la Segunda Guerra Mundial llamado Robert McDonald. Esta versión fue revelada por Warren Hall, exfuncionario del estado de Nevada, quien recibió una promesa en el lecho de muerte de su padre: contar al mundo un secreto familiar. Ese secreto implicaba directamente a McDonald en el asesinato de Siegel. Robert McDonald estaba casado con Betty Ann, prima materna de Warren Hall. Su madre, Janelle Rockwell, trabajaba en el Ayuntamiento de Los Ángeles, donde conoció a Jack Dragna, conocido como el Al Capone de California. Según Hull,
Jennell habría confesado a Dragna que su yerno era un problema, violento, impredecible, y con una deuda de $30.000 con la mafia. Dragna, interesado en saldar cuentas, y conociendo la historia militar de MacDonald veterano, con experiencia como francotirador, le habría hecho una oferta: eliminar a Ben Siegel a cambio de borrar su deuda. El arma utilizada, según testigos, habría sido una carabina calibre .30, perfectamente compatible con la destreza de MacDonald. Aunque algunos vecinos declararon haber escuchado un coche huir en dirección contraria a la ruta más probable, Hall sostiene que MacDonald vivía a menos de 1 kilómetro, justo al otro lado de un campo de golf. Para él, es posible que caminara hasta su casa sin ser detectado. Una sombra más. Se rumorea que Howard Judd, asociado al padre de MacDonald, habría presionado para enterrar cualquier investigación sobre el veterano. Y la teoría adquiere un giro aún más oscuro. En 1987, Robert MacDonald y su esposa se suicidaron utilizando el mismo modelo de arma que, según se cree, mató a Siegel. Hull afirma que esta coincidencia refuerza la idea de que MacDonald se llevó el secreto a la tumba. Otra hipótesis señala directamente a la mafia de Chicago, con la ayuda de Virginia Hill. Ella, según esta versión, actuaba como intermediaria de confianza en el crimen organizado y conocía todos los hábitos nocturnos de Siegel. Sabía exactamente dónde se sentaba, qué leía y a qué hora. El día del asesinato, Virginia estaba en París, demasiado lejos para levantar sospechas. ¿Una simple coincidencia o parte de un plan perfectamente ejecutado? Lo cierto es que nunca se pudo comprobar nada. Ninguna teoría ha sido confirmada, y a pesar de décadas de investigación, ningún culpable ha sido juzgado. En Las Vegas, la tradición dice que lo que ocurre allí, se queda allí. Y con Benjamin Bugsy Siegel, uno de los arquitectos de la ciudad moderna, esa máxima se cumple de manera inquietante, porque su asesinato sigue siendo un misterio sin resolver. Y así concluye esta historia. Una historia de ambición, traición y muerte. Un relato real que parece salido del guión de una película, pero que fue vivido hasta el último segundo, en carne y hueso. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través del tiempo, donde los sueños se construyen y también se derrumban bajo la sombra del crimen. Si este contenido te pareció interesante, considera dejar tu opinión en los comentarios. Leerte nos ayuda a crecer y nos motiva a seguir creando historias con la misma dedicación. No olvides suscribirte, activar la campana y compartir este video si crees que alguien más podría disfrutarlo. Nos vemos muy pronto, en una próxima entrega. Hasta entonces, cuídate y recuerda, la historia no solo se escribe, se descubre.